Y ahora hacemos contacto y le agradecemos al maestro Enrique Gutiérrez Márquez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, que nos tome la llamada para hablar justamente en torno a lo más destacado de este segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le va? Muy buen día, maestro. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos, Alexia? Un gusto estar contigo y con su auditorio. Pues ahora sí, para comenzar, ¿cuál es el balance de lo que vimos, de lo que escuchamos ayer del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Alexia, Francisco, mire, yo lo primero que comentaría es que, a diferencia del informe del año pasado y de otros informes a los que estamos acostumbrados en la política mexicana, lo que pudimos ver ahora es un informe sobrio, demasiado sobrio, corto, a diferencia de lo que habían hecho otros presidentes y el propio Andrés Manuel, o las pláticas que tiene diario con la prensa, y austero, diría yo, en términos generales. Yo dividiría justo como en tres momentos el propio informe, los problemas que destaca el presidente sobre el país, su mensaje político y después una serie de elementos que parecen más una suerte de justificación y de discurso dirigido a aquellos que siguen criticando al presidente de la República, a ese aparente entre 30 y 35% que está discutiendo si lo ha hecho bien o mal, y a partir de eso, bueno, dividió, por lo menos identifico yo como 13 grandes ejes en los que el presidente de la República trató de dar cuenta de cómo está el estado que guarda la administración federal. Y en ese sentido, diría, bueno, pues destacan algunos elementos y llaman la atención algunos otros. Es cierto que frente a esta gran crisis, no nada más en México, sino también en términos internacionales, pues sí destacan algunos elementos como los indicadores macroeconómicos, la estabilidad económica, las finanzas públicas, el no endeudamiento, pero también destacan algunos elementos que de verdad a mí me causaron como extrañeza y por lo menos preguntas en lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad en todo el país, y que sin duda, aunque hay por lo menos esta idea, como la fraseó el propio presidente, una nueva estrategia de seguridad y esta consolidación de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional, pues sí, tendríamos que meternos mucho más a fondo, como lo han hecho algunas instancias que se dedican a ello, a desmenuzar, a desagregar estos datos que muestran el delito. Si bien no necesariamente es responsabilidad del gobierno actual, al menos en una parte, porque si hay una tendencia inercial histórica, bueno, pues evidentemente tendríamos que ver cuáles son los resultados mucho más certeros y mucho más concretos en rubros tan sensibles para la sociedad mexicana como es el tema de la seguridad y el tema de los delitos graves y no graves, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia, que de alguna manera, bueno, pues son estos temas que duelen en la sociedad mexicana y que desgastan sin duda el tejido social. Eso sería como un primer comentario, Francisco, Alexia, donde me parece que son algunos de los puntos que destacan de este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, muy bien, maestro. Un favor, ¿podría separarse un poquito de su bocina del teléfono para escucharlo Claro que sí. todavía mejor? Gracias, qué amable. Bueno, ya nos señalaba los grandes ejes. Por ejemplo, ¿coincidiría o cómo hace su análisis en el sentido de uno de los temas fuertes que se dieron a conocer en las últimas semanas y meses es la cuestión al combate a la corrupción, por ejemplo, sobre todo la corrupción de los antiguos sexenios? Por ahí podría haber un avance en este sentido, por ejemplo, también en la cuestión del sistema de salud, de cómo se entregó y cómo se hizo frente a una pandemia como la del coronavirus. Estos dos puntos, ¿cómo los ve, maestro? Claro, mira, Francisco, justo lo que yo te decía, en estos por lo menos 13 ejes que yo identifico, por supuesto, uno de los primeros es este combate y el presidente de la República frasea la erradicación de la corrupción. Yo creo que sí tenemos que acostumbrarnos a una forma distinta de hacer política, y sí hay algunos elementos que hay que destacar, yo diría incluso de manera favorable sin duda. Este que tú mencionas, el que tú fraseas en términos del combate a la corrupción abierto y franco, sin duda es uno de los elementos que destaca y que de alguna manera yo creo que sí va a plantear una distinción, por lo menos, de gobiernos anteriores.
finalmente esos elementos, y si me apuran un poco, justo nos llevan como a esta reflexión en donde yo les diría, muchos de los elementos que plantea el informe del presidente de la República, justo, Francisco, y a eso me refería, plantean como un punto de ruptura en esta parte del mensaje político a cómo han hecho o cómo está haciendo las cosas distinto. Por eso me refería yo a que este discurso, este mensaje, está dirigido no a aquel casi 60% que está a favor de lo que ha hecho el gobierno de la República, sino más bien a ese 30-35% que sigue criticando o que sigue planteando dudas sobre los logros de la presidencia de la República y que de alguna manera estas cifras, como tú mencionas, en combate a la corrupción, en el asunto de la crisis económica, en cómo se ha enfrentado la crisis sanitaria frente a lo que han hecho otros países, y que sí es verdad, porque ahí están las cifras, que el asunto de las finanzas públicas en el país, el no endeudamiento, la estabilidad de los elementos macro que no son menores, el tipo de cambio, el precio del petróleo, son elementos que destacan y que hacen diferente al presidente. Ahora, justo en este discurso, Francisco, a mí lo que me parece es que lo que podemos ver es claramente ya un posicionamiento frente al inicio de las campañas en el 2021. A lo mejor para el auditorio le parece como que estamos muy lejos todavía de las elecciones y dice, pues, iniciarán en el 2021. Recuerden que el Instituto Nacional Electoral y sus órganos que empiezan a organizar la elección se instalan ahora el 7 de septiembre y a partir de septiembre, octubre, noviembre inicia la preparación de la elección. Me parece que este informe tiene que leerse justo como un discurso que está planteado ya frente a las elecciones que vienen en el 21, a las más grandes que ha tenido el país, que no son coincidentes y donde no hay elecciones presidenciales, pero que sin duda van a plantear el punto intermedio del sexenio de Andrés Manuel, y me parece que hay que leer este discurso y ese informe en ese marco, haciéndose o tratando de diferenciarse de la oposición, que del otro lado, Francisco, si me apuras, justo es una oposición que ha sido muy poco responsable, muy poco propositiva, y tampoco se la ponen tan difícil al presidente de la República y a Morena, porque pues frente a esto que tú mismo mencionas y a los logros de este gobierno, por ejemplo, de combate a la corrupción, pues difícilmente tendrían la cara algunos otros partidos como para plantearle frente al presidente de la República y objetarle algo de la lucha ante la corrupción, ¿no? Me parece que ahí hay un tema muy interesante, pero hay que leerlo ahí. Hay que leer el discurso del presidente como una suerte de apertura ya de las campañas y en este caso, bueno, de una contienda que hasta el momento y en el arranque, pues encabeza Morena, por lo menos en las cifras que se han dado en el espacio público, pues con un porcentaje de 2-1 frente a los otros contendientes. Entonces me parece que ahí es en donde hay que leer este discurso mucho más moderado y mucho más mesurado del presidente de la República. Justo en torno al discurso, escuchábamos previo a esta conversación algunos actores políticos que señalaban que era una mañanera más, pero bueno, se aventó el presidente varias frases que yo destacaría, entre las que podemos mencionar, ya las comentábamos aquí junto con Francisco, en torno al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo, tienen la arrogancia de sentirse libres. También hizo referencias a Adam Smith, también por ahí dijo, no es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Y por último destacaría que pues aseguró al presidente que las bases de la 4T quedarían consolidadas a finales de este año. ¿Cuál es su perspectiva en torno a este asunto, maestro? Pues mira, Alexia, yo creo que tú estás planteando los puntos, uno de los puntos más interesantes en términos de esas frases, o yo te sumaría otra. Este rescate económico no es elitista, es decir, no está pensado en los grupos de siempre, o en los grupos económicos, o en los grupos necesariamente empresariales, aunque destacó finalmente esta cercanía que tiene con empresarios, tanto por ejemplo en el sector educativo, con la famosa escuela en televisión y con el apoyo que dieron grandes empresarios en el tema hospitalario, sobre todo de hospitales públicos. Yo te diría, me parece que es esto, me parece que es un discurso, vamos a frasearlo en estos términos. Acuérdense, Francisco, Alexia, que el propio Andrés Manuel López Obrador en otras campañas ha tenido problemas por los dichos, se recordaron ustedes el Cállate Chachalaca, y justo me parece que de una manera bastante moderada lo que trata de hacer es no irse con los propios enunciados y, si me apuran un poco, es empezar
administrar esa distancia que algunas encuestas empiezan a plantear que, aunque pueden pasar muchas cosas, evidentemente de aquí a cuando van a hacer las elecciones, que es a mitad del año 2021, pues ustedes imagínense con este por lo menos 43% de ventaja que tiene Morena, que si bien ha bajado en términos de las preferencias políticas que planteaba para este partido, bueno, pues imagínense ustedes tener justo una diferencia de 43% y con su más cercano competidor de entre el 20 y el 21, que serían el PRI y el PAN, al arranque de las campañas. Pueden pasar muchas cosas, pero me parece que es un mensaje en donde, Alexia, justo tú lo estás fraseando, es la idea de terminar de consolidar esa ventaja y tratar de administrarla y que no haya sobresaltos grandes, porque faltan muchísimo tiempo como para echar las campanas al vuelo. Pero me parece que va por ahí, me parece que justo es un primer momento en donde arranca, en donde modera el discurso y donde de alguna manera plantea empezar a administrar esa amplia ventaja, aunque algunos digan que no es considerable. Bueno, me parece que tener un 2-1 en términos del inicio de las campañas, bueno, pues ya plantea una estrategia más o menos clara que posiblemente es la que veamos varios meses, ¿eh? Seguramente un presidente mucho más moderado, mucho más recatado, tratando de ir administrando, porque históricamente ya se ha visto que no necesariamente las frases le pueden sumar votos, ya ha tenido varias, Riquín Canallín, el Cállate Chachalaca, pero bueno, evidentemente en un proceso de competencia electoral desde la propia presidencia, me parece que el presidente ya entendió que podrá moderar ese tipo de comentarios para administrar esa ventaja, Alexia. Ese es uno de los temas que me parece importante, por ejemplo, darle seguimiento. Muchísimas gracias, Enrique Gutiérrez Márquez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, por compartir este análisis y, como bien señalas, vamos a tener muchos meses por delante para seguir hablando de este tema que inicia con casi el arranque formal de campañas para el 2021. Gracias. Gracias. Estamos en comunicación. Hasta pronto.